Vamos a ver ejemplos recientes y reales de una suscriptora y ejemplo para ti de cómo superar cebos y testeos con motivo de Navidad y o aplicables para otras fechas especiales o festividades en particular. ¡Vamos! Hola, te saluda Federico Irigoyen desde Buenos Aires, Argentina. Te invito a que nos sigas y te unas a nuestra comunidad en Telegram y en WhatsApp. En la cajita de descripción te dejo los enlaces de acceso directo también, donde a diario compartimos tips y consejos útiles sobre esto, nuestra temática, cómo recuperar a tu ex de forma inteligente, madura y adulta, comprobar si es posible regresar a algo mejor y superador para ambos y o recuperarte. Recordando que el camino es uno solo y simultáneo, recuperar tu autoestima, tu amor propio, tu autovalía, tu autoconcepto de valor personal. Y te voy a repasar unos chats que tuvimos con una suscriptora que es miembro de una de nuestras membresías aquí en YouTube para que puedas chatear con nosotros más a diario y de forma personalizada. Te lo voy comentando hasta llegar a lo más reciente. El días atrás, con la excusa de un parlante en común que se deben. Un parlante es una para pasar música, una bocina se dice en México también. Él le dice después para hacerte llegar, que tengas una excelente y bendecida semana. Acá está bien, es muy normal en muchas partes de Latinoamérica, ¿no? Meter a Dios en el medio y es como un modismo de decir bendecido o no. Pero en el contexto de una ruptura a veces suena como redundante o cariñoso o justamente tú lo quieres interpretar así y en realidad simplemente tu ex lo agrega como un pequeño cebo, ¿no? Para una falsa dulzura para que tú bajes la guardia. No, Fede, pero es costumbre, es de buena educación. Te aseguro que no. Como decimos en Argentina, tu ex no da puntada sin hilo, no hace nada aleatoriamente, no hace nada de forma casual, sino todo lo contrario, está bien calculado. Y ella le pone, dale, cuando retires tu parlante me podés dejar ahí, en un punto en común. Perfecta su respuesta, una hora después, breve y sin repreguntarle nada o aprovechar ahí a conversar fluido. Y él luego le pone, ok. Y para decirte nomás, el i lo agrego yo, él dice, para decirte nomás que no estoy enojado contigo, nadie le preguntó. Por las indiferencias en los tratos, le empieza a llamar la atención la indiferencia de ella. Responder breve, no repreguntar, una actitud neutra, ni súper simpática, ni enojada. Sos una buena persona, nos tienes sin cuidado tu juicio de valor y no te lo pedimos. Ni siquiera te agradecemos porque no te lo pedimos justamente. Y lo menos que quiero es incomodarte con esto. Ella no responde nada. Sí, esta nueva función relativamente nueva de WhatsApp que son las reacciones, sin ser un mensaje. Reacciona con la manito así, de ok, perfecto. Podía obviársela, podía ahorrársela, pero está bien. Pasan unos días, otro ejemplo típico de cebos que te pueden ocurrir, y él con motivo de un estado de ella, esta función también relativamente nueva en WhatsApp, le dice, buen día, ¿cómo estás? Y aquí vale hacer una gran aclaración y salvedad, porque me van a ver a mí en muchos videos decir que las pocas cosas que ameritan respuesta cuando tu ex te empieza a contactar es el famoso cebo 1.0, hola, ¿cómo estás? Y esta sería una variante, buen día, ¿cómo estás? Lo mismo. A las 2 horas tú, manito de ok y carita sonriendo, por ejemplo, o a las 2 horas tú, todo bien por aquí. Punto, sin repreguntarle, ¿y tú qué tal? ¿Tu día, tu trabajo? Sin embargo, ojo, si es a raíz de comentarte un estado, puedes incluso esto dejarlo en visto, que es lo que ella hizo, dejó en visto porque nos preguntó también a nosotros. No importa eso, ya con toda la información que tienes en los videos también lo puedes ir deduciendo tú mismo, tú misma. Otro ejemplo que mejor no contestar es, te diría incluso como por regla general, todo lo que sea justamente a colación de un estado tuyo. A veces a colación de un estado tuyo, dices, ay, qué bella, estás allí. ¿Dónde estabas? ¿No? En el fondo, no sé, en un restaurante, lo que sea. ¿Dónde estabas? No se contesta. No publiqué mi estado para que tú me preguntes. Ay, Fede, sí, la verdad lo hice de forma indirecta. No, y no te recomiendo hacer eso por esa fundamentación porque te mantiene en ansiedad y no vas a lograr sostener esta postura y vas a terminar cayendo en chat fluido si tu ex aún así reacciona y te escribe. Tienes que publicar en tus redes y en tus estados lo que quieras por y para ti primero y por el placer que te da compartirlo con tu gente querida. De allí también que no andes luego mirando quién ve y quién no ve tus estados. Estarías violando el paso 1 contacto 0. Ojo, cuidado, ¿ves? Cómo todo está unido con todo. Entonces él a colación de un estado le dice, buen día, ¿cómo estás? Si no lo hubiera hecho a raíz de un estado, y está bueno esto,
Explicar mejor aún por qué. Si no lo hubiera hecho a raíz de un estado, sí a las 2 horas podemos contestar manito de ok, como te dije. ¿Por qué? Porque contestamos breve para ver si él luego dice algo más, o sea, para que él exponga, se explaye de para qué abrió el chat. Y no se lo preguntamos, no hace falta. ¿Para qué preguntó hola, ¿cómo estás? Si luego venía algún pedido, alguna duda o algo más, algún comentario más. Porque no necesito que me andes preguntando cómo estás, bien, hola, buen día, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Parecemos tontos. Entonces, cuando lo hacen a colación de un estado, aprovechan la excusa del estado como para hablarte trivialmente. No vendrá nada más sustancial luego de eso. Entonces no fomentamos un chat trivial. Ella no contesta el buen día, ¿cómo estás? Y pasan unos días, Navidad llega y él le pone feliz Navidad, espero hayas pasado bien con tus familiares y seres queridos y disculpas con la molestia en saludar. Ella, casi 2 horas después, muy bien, le responde feliz Navidad y un emoji de arbolito y lucecitas y nada más. Excelente ella, y ahora te quiero leer su pregunta, su comentario y lo que nosotros le contestamos. Dice, Fede, ¿lo hice bien la respuesta? Según tu experiencia con estos mensajes, ¿hay alguna intención? Porque lo veo tibio, nada concreto, bien su interpretación. ¿Qué le contestamos nosotros? La intención de este mensaje de él es ser tibio, justamente. Ya en un episodio anterior comentábamos que error frecuente es tú creer que ya tu ex irá con todo y será claro. No. Te prueban de menos a más. Y esto es lo que le digo. Prueban de menos a más, de barato a caro. ¿Qué cosa de barato a caro? Lo que ellos invierten, lo que se exponen. De económico a más esfuerzo. Primero prueban y miden con poco, son como escarceos, escaramuzas, pequeñas mordidas a ver tu reacción. Y el típico cebo 3.0, él acompañó su mensaje con un típico cebo 3.0, que son las falsas disculpas, la nostalgia, diciéndote y disculpas con la molestia en saludar. O sea, como borrando lo anterior que él había dicho. Sin embargo, si fueran sinceras sus disculpas, le contesto yo a esta suscriptora, si sinceramente sintiera que fue inapropiado escribir, no hubiera escrito. Pero era la Navidad, tal vez él sentía que me podía incomodar, pero aún así lo hizo. No, recuerda, no hacen nada de forma casual, está fríamente calculado, Watson. Pero escriben igual, así que es mentirita, es como una mentira piadosa, es falso victimismo y pobrismo. A ver si tú bajas la guardia. Tú estuviste perfecta, demorando en contestar, bien y suficiente. O sea, contestó bien porque fue breve, más que suficiente. Frase corta, le puso feliz Navidad con emoji y yo le pongo con exceso en emojis. O usamos frase corta o usamos emoji. Fíjate, yo te dije, hola, ¿cómo estás? Manito de ok, carita, o. Todo bien por aquí, todo bien, o todo bien. Ambos, pero está ok, pues fue breve y dado el contexto de una fecha festiva. El emoji de ella está dentro del contexto de una festividad, no pasa nada. No repreguntándole nada, o sea, no devolviendo con una pregunta ni nada, o sea, no fomentando el chat. Perfecto. Le vas agarrando la onda. Al paso 5, responder en modo alfa. Es así, es por ahí, sigue así, sostenidamente. Y cierro con esto, como le cerró su mensaje, ella luego nos agradecía. ¿Por qué sostenidamente? Porque la pregunta que se abre luego, ay Fede, no creo ser capaz de hacer eso y si lograra sostenerlo aún así, ¿hasta cuándo? Vara de medida justamente medible. Hasta que tu ex, en este caso, me recuerdo bien el caso de ella, su ex también, te pida juntarse a hablar, te pida hablar, lo diga, lo insinúe, y si lo insinúa luego tú ahí sí repreguntarás. Si solo insinúa juntarse a hablar, ahí sí puedes preguntar, a ver, no te entiendo, ¿qué quieres decir? Hasta que ahí diga que sí, que si nos podemos ver, y si aún así la deja picando, sí, pero ¿para qué? Para hablar de nosotros, para hablar de lo nuestro, lo tiene que decir, y hasta ahí no cedemos, hasta ahí no le vuelves a conceder el lujo de tu presencia física. ¿Hace sentido? Conceptualmente no es sofisticado, chicos. Sí puede ser que emocionalmente estés negado, te resistas un poco a todo eso, a todo esto te genere miedo. Cuando yo he visto que vas a fondo con esto, cuando te cansas
de obtener rechazo, cuando te cansas de lo que vienes obteniendo hasta ahora, y eso siempre te voy a invitar a eso, a que veas los resultados que obtienes con los que estás haciendo, y ahí sí, solo así, luego animarte a probar lo contrario. No será difícil. Animarte a sostener y sostener, o sea, y ejecutar el sostener el contacto cero, te aseguro que no será tan difícil como parece. Haz el intento y mientras apóyate y participa de toda una comunidad de personas que están atravesando la misma situación que tú. Nos vemos en el próximo episodio.